El hilo de la cometa, el podcast del cierre digital con Juan Luis Galiacho. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y ante todo feliz año 2025, todo lo mejor para todos ustedes. Otro año más, nunca mejor dicho, aquí en el cierre digital, otro año más en el hilo de la cometa, en su podcast favorito, porque fuimos subiendo durante 2024 y estamos en un momento bastante bueno de este podcast gracias a todos ustedes. El podcast, como les digo, el hilo de la cometa aquí en el cierre digital. Y como siempre en todos nuestros canales, en Podimo, Spotify, en nuestras redes sociales, en X, Instagram, Facebook y como no todos los días en elcierredigital.com, nuestro buque insignia, nuestro periódico de referencia, que este año también ha subido y ha crecido enormemente, más del 60% hemos crecido en cuanto a visitas, situándonos ya en más de 22 millones de visitas y también en usuarios. Y poco a poco, gracias a todos ustedes, estamos aquí. Y emprendemos una nueva temporada en el hilo de la cometa para contar lo que nosotros consideramos que es la verdad, porque la investigamos, la trabajamos. Y si nos equivocamos, pues no pasa nada, se pide perdón, pero el que no está en el campo de batalla no pisa minas, eso está claro. Nosotros estamos todos los días en el campo de batalla precisamente para informarles a ustedes, para contarles la verdad. El periodismo de investigación se trata de relevar lo que los poderes intentan ocultar, nunca lo olviden. Por tanto, en ese periodismo de investigación de intentar revelar lo que los poderes esconden y ocultan, pues evidentemente a veces nos ponen minas. Intentamos a veces pues no pisarlas, son muchos años ya de experiencia para evitar esas minas, pero incluso en los cuerpos especializados en explosivos, pues a veces a los grandes expertos incluso les pilla las minas, ¿no? Bueno, pues simplemente que sepan que nosotros si pisamos una mina lo diremos, pero que lo intentaremos no pisar y por tanto seguimos aquí vivos en el hilo de la cometa para contar lo que nos espera en este año 2025, un año que ha empezado judicialmente fuerte, ya saben ustedes, con la imputación o investigación, como se dice hoy en día, del fiscal general del Estado, el cual pues venimos contando aquí en el cierre digital con anterioridad el tema de los teléfonos, ese tema de ese teléfono que no estaba cifrado por el sistema de seguridad del CNI, como también ocurría a veces con Pedro Sánchez, que utilizaba teléfonos que no eran los que les daba los servicios secretos españoles, o el ministro Planas, o el ministro Escrivá en su día, y claro, ahí es donde precisamente los marroquíes cogieron todas estas conversaciones acerca privadas que mantenía también el presidente del gobierno, como ha ocurrido precisamente con el fiscal general del Estado, en esas conversaciones que ya lo dice el Tribunal Supremo en ese auto de declarar al fiscal general como investigado que señala precisamente a Moncloa, a presidencia de gobierno. Cuidado porque estamos ante una gran problemática para el señor Sánchez. Al fiscal general del Estado se le investiga por su relación con la presidencia del gobierno, por sus contactos, llamadas, email con la presidencia del gobierno. Y me cuentan y me dicen, no lo tengo con papel, pero que efectivamente van a rescatar y van a ver esas conversaciones que han tenido o que ha tenido el fiscal general con determinados personajes, entre ellos Pedro Sánchez, igual que sus mujeres y hombres, por decirlo así, la fiscal de Madrid como el teniente fiscal y como no también, como hemos contado en el cierre digital, la fiscal jefe de inspección. Acuérdense ustedes que ese mismo día que se le estaba realizando el registro al fiscal general, pues la fiscal jefe de inspección llamó a todos los contactos diciendo perdió el teléfono se me ha muerto, ahora tengo otro número de teléfono. Ese mismo día desapareció ese teléfono donde mantenía sus contactos precisamente con el fiscal general del Estado. Y eso se suma también a otro caso que también estamos viendo estos días, que es el caso del hermano de Pedro Sánchez, del llamado David Azagra, y que también se está viendo precisamente que también hay muchas lagunas en cuanto a su contratación por parte de la Diputación de Badajoz. Y el caso Begoña Gómez, que sigue ahí, también poquito a poquito, porque no olviden ustedes que el juez Peinado es un maratoniano, es un juez que lleva ya mucha mili, por decirlo así, en los juzgados, tiene mucha paciencia y poco a poco irá resolviendo sus temas, y eso, quieras que no, es el tercer grano que tiene en estos momentos Pedro Sánchez y el gobierno que le afecta directamente. Y quizá por ello, y como hemos publicado en el cierre digital,
intenta eliminar mediante una proposición de ley las acusaciones populares. Miren ustedes, las acusaciones populares las podemos considerar, y así yo las llamaría, la Fiscalía del Pueblo. Si desaparecen las acusaciones populares, desaparece el pueblo, desaparece el ciudadano anónimo que quiere saber y entender. Solo quedarían la acusación por parte de la Fiscalía, como ha dicho Pedro Sánchez. ¿Saben ustedes de quién depende? ¿Saben ustedes de quién depende? En su día lo dijo, del gobierno. Por tanto, investigaciones que en su día manejaría el gobierno en cuanto a acusaciones. Y la otra acusación que quedaría es la acusación particular, es decir, la de los afectados. Evidentemente que esa es una acusación, también por decirlo así, podríamos decirlo del pueblo, pero sí del pueblo afectado, es decir, en el pueblo que se puede pactar, es decir, imagínense ustedes que en ese caso es el Banco Santander el que es la acusación popular. Siempre puede llegar un pacto con el gobierno, con la Fiscalía, que representa al gobierno, para pactar. Por tanto, la desaparición de las acusaciones populares llevaría precisamente al caos, a la censura, a cercenar la voz del pueblo, a cercenar la Fiscalía del Pueblo. Yo llevo muchos años de periodista de investigación y recuerdo a mis inicios, en los años finales de los 80, principios de los 90, que la acusación popular era la base de todo. Recuerdo porque las investigaciones periodísticas, le pese a quien le pese a Sánchez o no le pese a Sánchez, son la base de todo. En esos años 90, en ese periodismo que hacíamos en época en El Mundo, donde yo estaba, en El País, pues ese periodismo era el que servía a las acusaciones populares para presentar sus denuncias, porque la Fiscalía no quería, y era la acusación popular, gracias al periodismo de investigación, quien presentaba esas denuncias, y ahí están los casos Filesa, o no lo recuerdan ustedes, el caso Juan Guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Casos que salpicaron en su día al gobierno de Felipe González, con dimisiones, no como ahora con el fiscal general del Estado, que sigue y no ha presentado su dimisión, y seguimos hoy a jueves 16 de enero. Y en aquellos tiempos, las acusaciones populares sirvieron precisamente para desmembrar a los corruptos dentro del gobierno de España. Y allí estaba Ruiz Mateos, porque prácticamente Ruiz Mateos, a través de Marco García Montes, estaba todos los días en los juzgados, pero gracias a los periodistas que íbamos por delante de lo que era la Fiscalía, que entraba después, pero entraba ya exigida por las investigaciones periodísticas, exigida por una oposición que hacía oposición entonces, y exigida también por el pueblo. Y ahí estaba, luego apareció otro empresario, Cristian Jiménez, muchos de ustedes no se acordarán, pero los veteranos sí, que ejercía también la acusación popular. Y hoy aparecen, hasta oír, aparecen los partidos políticos, aparecen Manos Limpias. Bueno, pero es que esto ya existía en los años 90, señor Sánchez, ya existía en los años 90. Estamos hablando ya de hace más de 30 años y sirvió para limpiar de corruptos al gobierno y a muchos estamentos de la administración del Estado. Entonces, no nos quite usted el valor a los periodistas de investigación de sacar, o no recuerde usted cómo se hizo el caso del Washington Post, el caso del señor Nixon, el Watergate, a través de investigaciones periodísticas. Y a través de investigaciones periodísticas serias, reales, están las acusaciones populares que presentan sus denuncias para que se investigue. Y si no, se cierran, pero no cercene usted de entrada la libertad de expresión, la libertad del pueblo, de la llamada Fiscalía del Pueblo. Y esto, bueno, se une también a otro año que hemos comenzado también con novedades dentro de la Casa Real, ¿no? Está precisamente ya el caso del Rey Emérito con su cumpleaños en Abu Dhabi, con esos fuegos artificiales que ha habido, etcétera, y detrás, evidentemente, se encuentran las manos de sus amigos allí, es decir, entre ellos el traficante de armas Abdul El Asir, huido de la justicia de España por fraude fiscal, que vive en Abu Dhabi y que es la mano derecha de don Juan Carlos, el amigo, el sostén.
el traficante de armas, el Asir, contado en el cierre digital quién es, qué hace y cómo hace. Y su yerno, Hugo Linares, un abogado español que se casó con la hija del Asir en Suiza, cerca de don Juan Carlos, o mejor dicho, Marta Gallá, su amante, su amor, tiene su pisito muy cerquita. Pues allí se casó este chico con la hija del Asir, una boda por todo lo alto, a la cual no fue el rey emérito porque ya cantaba mucho, pero sí fueron todos los demás. Y este chico está en Abu Dhabi y también lleva las cuentas de don Juan Carlos. Pero me cuentan, y no tengo datos, pero me cuentan, que existen cintas, que existen audios, que existen fotos de esas reuniones de don Juan Carlos en Abu Dhabi con personajes, vamos a decir por el momento, nada agradables, demasiado comprometedores, o que precisamente no gozan de toda la popularidad y ejemplaridad. Y existen esas cintas, esos audios, esos vídeos. Así me lo ha contado a mí el paparazzi Diego Arrabal, que las ha visto, las ha oído y sabe dónde andan. ¿Saldrán? ¿No saldrán? No lo sé. ¿Será el nuevo caso Bárbara Rey ahora en el 2024 o 2025? Pues no lo sé. ¿Pero que existen? Pues sí. Y que don Juan Carlos está allí rodeado de personajes nada ejemplares. Pero cambiando el tema y cortando, precisamente, la Casa Real Española sigue adelante. Y sigue adelante con su heredera, con la princesa Leonor de Borbón, que ha embarcado en el Juan Sebastián Elcano, en una ceremonia muy emotiva, como la que fue la de el rey Felipe VI, entonces príncipe Felipe de Borbón, en 1987, también en Cádiz, donde ahí sí que estaban su padre, el rey Juan Carlos, y su abuelo, don Juan de Borbón, un gran marino, y a él le despidieron en Cádiz, en aquel año 1987. Entonces Felipe no había cumplido ni 19 años, cumplió los 19 años a bordo del Elcano, el 30 de enero, y allí cumplió sus 19 años. Invitó a toda la tripulación a un vino español allí en eso. Y bueno, ¿qué le espera a Leonor de Borbón en el Elcano? Bueno, pues lo mismo que le esperó a su abuelo, con el que se vio en Marín, y que puede ver a Leonor, esto es una primicia del cierre digital, en alguno de los desplazamientos del Elcano, es decir, en alguna de las ciudades donde el buque de la Armada Española, Juan Sebastián Elcano, atraque, que son muchas, ahí puede ir a visitarle don Juan Carlos, su abuelo. No olviden ustedes esto. Es su deseo ver a su nieta de guardamarina. Y es posible que en alguna de las ciudades donde atraque, en América o donde sea, don Juan Carlos pueda ir. Fundamentalmente en América, ya se lo digo. ¿Y qué le espera a Leonor? Pues bueno, pues lo mismo que a su padre y a su abuelo, es decir, disciplina, resiliencia, humildad, compañerismo y hacer guardias. No hay más remedio, como le ocurrió a don Felipe, que en una guardia pues se le montó la del miedo ahí en el Elcano. Las guardias son cada 4 horas. Y saben ustedes que esas guardias, cada media hora suena una sirena en el barco para indicar lo que te queda en cada guardia. Porque los tiempos marinos se miden en 30 minutos de siempre. Y cada 30 minutos suena como señales horarias para indicar a los guardamarinos o guardamarinas que les falta menos para hacer la guardia. Y la navegación, pues normalmente son navegaciones de 8 a 2, se acuestan a las 9, se levantan en torno a las 7 de la mañana, y bueno, y eso es la vida que va a tener en el barco. ¿Alguna ventaja, privilegio? Claro, evidentemente que sí, porque estamos hablando de la heredera al trono de España, pero bueno, siempre lo ha dicho don Felipe, lo dijo en su día el rey Juan Carlos, pues ha servido precisamente para esos temas que le digo: resiliencia, compañerismo, disciplina y aprendizaje de la vida en todas las facetas. Y eso espero y esperamos todos que le sirva a Leonor de Borbón como futura reina de España. Y bueno, ¿qué más les puedo contar? Pues que también es un año que ha comenzado el 2025 lleno de separaciones y de divorcios. Mario Conde se separa
en su cuarto, por decirlo así, fracaso sentimental. Villalonga se separa. Adriana Abascal, la ex de Villalonga, se separa. Guardiola se separa. Filiberto de Saboya se separa. Y seguimos, y seguimos, y seguimos. Pero si quieren, se lo cuento ahora, enseguida, en nuestra Story Time, que va dedicada precisamente a todos estos personajes que han comenzado este 2025 separándose amorosamente, o otros no, de sus mujeres. Y en alguno de ellos ya van por la cuarta relación. Seguimos aquí, en el hilo de la cometa, en el cierre digital, en su podcast de confianza, en su podcast que cuenta lo que otros quizá no se atrevan a decir. Volvemos enseguida con esta Story Time. Y seguimos aquí en el hilo de la cometa, en su podcast favorito del cierre digital, en todos nuestros canales, Podimo, Spotify, YouTube y en nuestras redes sociales, X, Instagram, Facebook y, como no, en el cierredigital.com, nuestro periódico, como les digo, de referencia. Y comenzamos este 2025, como les digo, con estas Story Time, porque en el fondo todas estas separaciones que les comentaba, matrimoniales o amorosas, sentimentales, que ha habido, pues están personajes del tiempo atrás. Porque hablar de Mario Conde a sus 76 años de separación, pues ya son 4. Se casó con Lourdes Arroyos. Lourdes Arroyos, saben ustedes, murió en 2007. Pero, bueno, la relación de Mario Conde en aquel momento, después de haber pasado por la cárcel, etcétera, con Lourdes Arroyos no era precisamente la más fluida de todo. Luego se unió a la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, a María Pérez Ujena, con la que estuvo hasta 2016, y también acabó fatal. Y mira que había amor y se iban a Galicia, etcétera. Después se juntó con otra chica, Pilar Martín, sevillana. Se iban a Los Carrizos, también iba por su Pazo de Orense, etcétera, pero también ahí amor, etcétera. Mucha diferencia de edad. Y luego ya por último, que es la separación de ahora, de Adriana Torres Silva, la pintora, artista, pero también marquesa de Casamendaro, con la que, bueno, pues estaba desde el 2020, antes de la pandemia, etcétera. Y bueno, y parece ser que esta relación pues se ha roto. Mario Conde, saben ustedes que vive desde hace tiempo en Edimburgo, viene por Sevilla, Madrid, Galicia. Ahora recientemente estaba en Galicia dando sus consignas y sus consejos, por decirlo así, en un acto que le gusta mucho estar en Galicia, y bueno, la vida de Mario Conde también a sus 76 años es una vida más esotérica, más dedicada un poco al pensamiento que quizá al amor, y por eso, bueno, pues es el cuarto fracaso, por decirlo así, en sus relaciones sentimentales, por decirlo así. Y luego, ¿quién más? Pues bueno, pues ahí tienen ustedes también a Juan Villalonga, otro coetáneo, el expresidente de Telefónica, el ex todopoderoso en su día presidente de Telefónica, que rompió con su mujer de toda la vida, con Concha Tellada, y que le ocasionó romper con su amigo del alma y de pupitre, que era José María Aznar, y con Ana Botella, que apoyaron a Concha Tellada y dejaron a Villalonga fuera. ¿Por qué? Porque se unió a Adriana Abascal, la Miss México, la mujer del Tigre Azcárraga, la mujer de Emilio Azcárraga, con la que se enamoró, estando Adriana con el Tigre Azcárraga, en enero del 88. Y eso sirvió, ese noviazgo, para que Villalonga dejara todo, salió de la compañía telefónica, montó, acuérdense ustedes, esos canales de televisión, esos fichajes estrellas, como hizo el de García, etcétera, etcétera, con vía digital. Y luego pues se fue con Adriana, se instalaron en Londres, en muchos sitios, Mónaco, etcétera. Bueno, después de tener con Adriana Abascal 3 hijos, bueno, rompió con ella y se unió a una aristócrata alemana, a Vanessa von Zitzewig, con la que tiene también otro hijo. Y bueno, pues con esta aristócrata alemana conoció a Corinna Larsen, porque era la íntima amiga de Corinna Larsen, la amiga íntima del rey Juan Carlos en su día.
Y fue precisamente Villalonga el que ayudó a Corina Larsen a entrevistarse con el excomisario Villarejo en Londres. Acuérdense ustedes, es decir, el papel de Villalonga con Corina Larsen ha sido fundamental. Bueno, pues ahora se ha separado de ella a sus 71 años. Y bueno, yo les digo que Villalonga seguro que rápidamente tendrá otro amor, si no lo tiene ya, porque a veces compartía. Por tanto, esperemos a ver cuál es el nuevo amor de el señor Villalonga, de don Juan Villalonga, en 2025. Pero Adriana Bascal, que era su ex, también se ha separado ahora y se ha unido a otro príncipe, en este caso a Filiberto de Saboya, que ha roto con su mujer también de 20 años, con la actriz francesa Clotilde Curot, con la que tiene 2 hijos, pues ha roto con ella y se ha juntado con Adriana Bascal. Ya ven ustedes el cacao. Al final es lo que decía en mi libro Los herederos del poder. Todos con todos. Es un mismo clan. Todos se juntan con todos, relaciones todos con todos, y simplemente lean ustedes aquel libro mío y verán que todo se repite. Y en este caso, pues ahora Filiberto Saboya deja esta, pero se une con Adriana Bascal, que Adriana Bascal ha dejado a tal, Villalonga, y al final es el mismo círculo. Es el mismo círculo. Y bueno, ya por último, saliéndonos de este círculo de poder, pues está también la separación de Guardiola, de Pep Guardiola, el hoy entrenador del Manchester City, que se ha separado de Cristina Serra, su mujer de 30 años, aunque se casaron en 2014, con la que tiene 3 hijos, con la que tiene a María, a Valentina y a Marius. Marius, precisamente el hijo de Pep Guardiola y de Cristina Serra, se ha convertido en un personaje en el Reino Unido, en Manchester en concreto. Le han dado, como hemos publicado en el Cierre Digital, el título de Celebrity Kid, porque el chico, pues a sus 20 y tantos años, está ya cuajando como un gran experto dentro de lo que es el marketing digital, empresarial, etcétera, y está dando ya, poniendo ya encima de la mesa quién es él, ¿no? Pues esto coincide precisamente con la separación de sus padres, de Pep Guardiola, con Cristina Serra, y que es una separación que ha dado La Vanguardia, en concreto Laura Fa y su compañera, en el que dicen que fue en diciembre, pero que se ha mantenido en secreto precisamente porque en estos momentos Pep Guardiola no está teniendo los mejores resultados en su vida deportiva con el Manchester City. Bueno, pues ya ven ustedes que empezamos un año lleno de divorcios y de separaciones, pero bueno, esperemos que también el 2025 nos traiga amor. Y aquí seguimos, en el hilo de la cometa, en su podcast favorito, en el Cierre Digital, aquí en el 2025, empezando la temporada. Empezamos temporada, empezamos con fuerza, como ven ustedes, y a contarles lo que quizá otros no se atreven a contar. Y cómo no, este año vamos a seguir con nuestra sección Galiacho Responde, en el cual, pues a todas las preguntas que ustedes tengan, que nos dejen en nuestras redes sociales, pues allí contestaremos hoy, todos los jueves, en el hilo de la cometa. Y vamos a ello. Aquí seguimos en el hilo de la cometa, su podcast favorito, en nuestra sección Galiacho Responde. Bueno, siguen llegando preguntas, con lo cual estamos muy contentos porque quiere decir que ahí están todos ustedes, nos siguen y el hilo de la cometa sigue adelante y seguirá en este 2025. Primera pregunta es de Guito del Granada. ¿Por qué nunca se habló de la relación extramatrimonial de Adolfo Suárez? Bueno, no se habló porque en el fondo también en aquellos tiempos, en los años de la transición, había un pacto para no hablar precisamente de los personajes que podían, que podían mover lo que pudiera ser esos años turbios de los asesinatos de ETA, de la muerte de militares. Podía ser un momento donde si habláramos precisamente del rey, por eso tampoco se habla, por eso Felipe González tampoco saca todo lo que podía haber sacado del rey de España, porque era precisamente el sostén que mantenía a España de posibles golpes militares, como hubo el 23F de 1981 con el teniente Antonio Tejero. Y quizá por eso no se habló en su día de Suárez. Y luego no se habló porque la familia Suárez al final tuvieron bastantes tragedias con los cánceres, entre ellos la mujer de Suárez. Pero que en la vida pública se supieran las relaciones extramatrimoniales de Suárez, bueno, pues sí, se conocían.
Lo que pasa es que eran quizá otros matrimonios más de aquella época, ¿no? Donde el silencio era cómplice, ¿no? Y bueno, tampoco Adolfo Suárez dio mucho que dar porque tampoco era visible esas relaciones, sino eran relaciones que se hablaban, que se sabían, pero que no eran tan visibles como puedan ser hoy en día, ¿no? Y bueno, tampoco que sepamos y que sepa yo, fueron relaciones que se mantuvieron en el tiempo. Y eso también quizá era importante, pero bueno, si se hablaba precisamente de que la relación de Adolfo Suárez con su mujer Amparo Illana, pues precisamente no era de lo mejor, pero en esos matrimonios de entonces, con los cuales cada uno haga lo que quiera, pues bueno, pues había más silencio cómplice. Otra pregunta, ¿las fotos y vídeos del rey emérito y Bárbara Rey las realizó el hermano o el hijo? Ya hemos dicho que la realizó el hermano, según contó Bárbara Rey, precisamente en aquellos años 96-97, donde estaba asustada, permítame la expresión, a cojo, porque le estaban vigilando, porque le seguían los servicios secretos españoles. Y entonces dijo a los periodistas de entonces que era su hermano Salvador. ¿Y por qué dicen que ahora es el hijo? Porque el hijo sí que hizo algunas, evidente, y también lo decía ella, pero eran las fotos del jardín, los de la paella, pero las fotos, los vídeos sangrantes, polémicos, no los hizo Angelito. No. Lo que pasa es que Bárbara, cuando hace esas 3 denuncias, pone que el material robado pertenece a Angelito. ¿Por qué? Porque era menor de edad y porque evidentemente a la policía no le podía decir que el material era suyo, porque la policía le hubiera dicho, ¿y qué había en ese material? Pues iba a decir, ¿chantajear al rey? No podía. Por tanto, tenía que poner a otra persona como la persona que era la propietaria de esas cintas, de esos vídeos, de esos audios que se habían robado. ¿Y a quién puso? Pues al único que podía poner, a su hijo Angelito, y además menor de edad. Y por último, nos pregunta Cristina Pilar GC, ¿qué sabe de las amantes de Juan de Borbón? Pues me alegra mucho esta pregunta porque precisamente hemos sacado en el cierre digital hace unos días los genes infieles de los Borbones. Bueno, don Juan de Borbón era hijo de Alfonso XIII y de Victoria Eugenia de Wattenger. Saben ustedes que Alfonso XIII fue el Borbón, según los historiadores, con más amantes de toda la saga o de toda la familia. Alfonso XIII era verdaderamente un gigoló, playboy, todo lo que quisieran ustedes, porque estaba siempre rodeado de actrices y sobre todo del cine erótico. Esos genes siguen ahí. Don Juan de Borbón, el padre de Juan Carlos y abuelo de Felipe VI, bueno, pues se casó en 1935 en Roma con María de la Mercedes, pero a lo largo de su vida pues se le conocen pues relaciones extramatrimoniales. Se le conoce, por ejemplo, que mantuvo una relación con una chica griega que se llamaba Greta, quizá por eso también a don Juan Carlos le viene el tema griego con doña Sofía, pero bueno, eso no siguió para adelante. También dicen que tuvo una relación con una condesa portuguesa, pero que también había perdido la cabeza, pero que tampoco llegó a más. Y luego, dentro de las relaciones extramatrimoniales de don Juan de Borbón hay 2 nombres claves, pero que, volvemos a repetir, no tenemos las pruebas ni nada. Resonaron con mucha fuerza, pero no tenemos las pruebas porque, evidentemente, si los tuviéramos, lo hubiéramos dado, que son 2 nombres claves, que son la actriz Sesa Gabor, que precisamente había estado con el escritor Villalonga, que era también amigo de la casa de los Borbones, ya saben ustedes, el escritor mallorquín, y bueno, pues parece que rompió con Villalonga y que se unió a don Juan de Borbón creyendo que iba a sacar, como dirían, pues partido, y al final pues nada, era una chica, esta Gabor, que tenía pues una reputación en los madriles y en toda España, bueno, pues, dudosa credibilidad, dicen. Y luego, pues, había otro nombre que era también muy conocido en esa España, que se le relacionaba con don Juan de Borbón, que es la actriz Nati Mistral. Nati Mistral se casó en 1959 con Joaquín Vila, pero, bueno, y que era más muy monárquico, pero bueno, el nombre de Nati Mistral siempre se ha unido y siempre se le ha relacionado a don Juan de Borbón, aunque ella siempre lo negó. Pero bueno, con ese humor decía que ojalá hubiera tenido algo con don Juan de Borbón, pero ahí lo dejaba Nati, no sabemos si es así. Y esto es lo que le puedo contar acerca de esos supuestos amores
de don Juan de Borbón. Que luego al final yo lo llegué a conocer en Mallorca porque estaba siempre allí con su yate, por decirle yate, pero era un barco, el Giralda, con el que navegaba y siempre se quedaba en el Club de Mar hasta altas horas de la madrugada viendo los amaneceres. Y hasta aquí El Hilo de la Cometa, su podcast favorito. En esta nueva temporada 2025, en todos nuestros canales, YouTube, Podimo, Spotify, en todas nuestras redes sociales y, como no, en el Cierre Digital. Repito, empezamos temporada, empezamos el 2025 con fuerza, esperamos que nos sigan, que nos sean fieles y nosotros les seremos fieles contándoles la verdad, contándoles lo que otros quizá no se atrevan a contar, aquí en El Hilo de la Cometa, su podcast favorito. Que tengan buena semana y feliz año 2025 a todos.